No. Ah, por favor. Es que como voy a tener para mover. Pues para continuar con las ponencias, voy a presentarles a Cintia. Cintia Vázquez, originaria de la ciudad de Oaxaca, de herencia Ayuk, artista visual con formación en la NPG, La Esmeralda, trabaja con distintos medios que buscan a partir de las texturas, colores y materialidades converger en el plano de lo tridimensional. A partir de estas formas, remite a elementos de la naturaleza que se hacen presentes constantemente en su obra, aquella naturaleza que la ha acompañado a lo largo de su vida, el territorio, la identidad, las raíces, herencia, la madre tierra y el recuerdo son temas con los que ha trabajado durante los años. Este proceso, que deriva en los objetos como modos sensibles de experiencia, convocan a resonar con los hilos que tejen las propias historias del espectador y con que están entrelazados en el hogar propio. Ha participado en exposiciones colectivas en Oaxaca y la Ciudad de México. En 2004 tuvo lugar su primera exposición individual, Nosotras, Mis Mujeres. Este mismo año formó parte del PECDA Oaxaca en la categoría de escultura con el proyecto Despertar en Comunidad. Un aplauso para Cintia, por favor. Hola, hola. Cava. Hola, pues yo soy Cintia. Quería agradecerle a Paloma y a todo el comité que organizó este congreso, al taller Tamayo por abrazarnos en este caos que tuvimos que pasar. Y pues también estoy muy feliz de haber compartido este espacio con gigantas, artistas e investigadoras. Tenía también un poco de miedo de estar compartiendo este espacio con ellas, pero tuve la necesidad de hacerlo porque me hubiera gustado que alguien cercano a mi edad o cuando yo estaba en la escuela respondiera ciertas preguntas que espero hoy yo poder responderles un poco y que les ayuden en sus procesos. Eh, para todos aquellos que sean estudiantes de artes y también para quienes se dediquen al arte, espero que esta plática les pueda ayudar a encontrarse un poco. Y primero quería presentarme con un ejercicio de lectura de unas palabras que tengo en mi bitácora. Y pues yo soy Cintia, pero también soy mujer, soy oaxaqueña, soy hija, soy hermana, soy morena, soy una persona llorante, soy sensible, soy recuerdos, soy memorias, soy nieta, soy raíces, soy caminante, soy viajera, soy el color azul del cielo, soy la tierra, soy las olas que rebotan en la piedra del océano Pacífico, soy la brisa del amanecer, soy una cordillera de montañas, soy los saberes de mi abuela, soy resiliente, soy mijes de raíces en los pies, soy el olor del pirú, soy un río en la cañada, soy una nube que corre, soy hija de la madre tierra, soy el amor de mamá, soy una bolita de maíz, soy un papalote de colores con una cola larga, soy costuras de mis abuelos, soy la música del abuelo, soy las sombras de los árboles y soy un volcán que quiere explotar. Me gustaría que empezáramos hoy la plática con un ejercicio. Me gustaría tenerles más cerca, pero el espacio no nos lo permite. Entonces, quisiera pedirles que cierren los ojos. Me imaginen un aprendizaje, una palabra, algo que una persona mayor les haya dejado para sus vidas. Algo que crean que les ayudó a ser la persona que son ahora y que en su interior nombren esa palabra y la escriban en un pedacito de hoja. Que traigan ese recuerdo y por favor lo van a escribir y van a recortar ese cachito de hoja.
Los cachitos de hoja nos van a ir pasando como hacia adelante para que aquí enfrente hagamos nuestra cartografía de esta ponencia y de las personas que estamos aquí ahora presentes. Se llega a tratar. ¿Eran abiertos? Sí, es muy abierto. No te preocupes. Está bien. Muy cansado. Bueno, pues a mí me interesaba compartir desde la cartografía y la escritura con estas palabras que me han regalado y compartido hoy ustedes. Quisiera recordarles que las palabras no son solo recuerdos, también son territorios de nuestros pensamientos. Y pues esta imagen que vemos aquí es un poco un collage de los bocetos de las obras de mi bitácora. El proceso que yo tuve como estudiante no tiene mucho que terminó, pero para mí fue muy importante esta parte de reconocer cuál era mi proceso creativo, cuáles eran los pasos que yo tenía que seguir para empezar un nuevo proyecto o para crear algo, no crear necesariamente una obra de arte, pero pues sí hacer. Y para mí esto era algo muy importante que me gustaría compartir con las personas que ahora se están formando. Y pues yo entendí el proceso creativo como un proceso de escritura, un proceso de confianza en las palabras que habitan en mi mente y también un proceso de búsqueda y de viaje. Entonces, yo planteo la ponencia de hoy que se llama Mapas para Volver. Y pues el proceso artístico es un lugar de encuentro donde coinciden las intenciones, las interrogantes y los fenómenos de reconocimiento. Dentro de este proceso encontramos un campo de las afecciones, lugar que podría describirse como el origen de la producción artística. Entonces, yo para poder hacer algo me encontraba en un lugar en blanco y la escritura me ayudó a bajar esos pensamientos y esos detonantes. Entonces, estos detonantes surgen de las intenciones, de las preguntas que tenemos en la vida y de los fenómenos de reconocimiento, que es como nos encontramos en el espacio, en el territorio y en el contexto que habitamos actualmente. El campo afectivo podría definirlo como la fuerza que nos mueve para crear. ¿Por qué es tan importante lo que estamos haciendo y por qué queremos hacerlo? Porque es importante para nosotros, tal vez para el resto, pero basta con que sea importante para nosotros para poder hacerlo. El origen que surge del campo afectivo y las búsquedas me llevaron a trabajar a partir del mapeo y las cartografías. La
las cartografías también como una herramienta más que como un resultado artístico. Una advertencia a quien quiera trabajar a partir de las cartografías, tengan mucho cuidado porque hay que entrar y salir del mapa. No podemos dejar puertas abiertas ni ventanas porque esto podría ser catastrófico para nosotros. Pensar la cartografía implica cuestionar de inmediato la idea de neutralidad. Lejos de ser solo un instrumento de representación, el mapa ha funcionado históricamente como una tecnología de ordenamiento y control del territorio. Desde el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui, la cartografía occidental se revela como un dispositivo que clasifica, jerarquiza y silencia, fijando una única lectura posible del espacio y de la historia. Frente a esta lógica se abren las cartografías críticas, prácticas que no buscan organizar el mundo de manera homogénea, sino mostrar las tensiones, las superposiciones y las memorias que han sido desplazadas del relato dominante, del relato occidental. Desde la práctica artística contemporánea, la cartografía ha sido entendida también como una forma de escritura expandida del pensamiento. Más que representar territorios estables, la cartografía artística activa relaciones, afectos y recorridos subjetivos, funcionando como un dispositivo para pensar procesos antes que resultados. En esta parte de los procesos, para mí, el trabajo que yo realizo es 100% procesos y de pura suerte sale algo que compartir con el mundo, ¿no? Pero todo lo verdaderamente importante ya sucedió y estuvo pasando meses antes de poder ver el objeto materializado. En este marco, mis cartografías no buscan cerrar sentidos, sino abrir preguntas, mapeando detonantes, encuentros, quiebres, palabras, heridas que dan origen al proceso creativo. El mapa se vuelve así un espacio de conflicto productivo donde lo personal y lo colectivo se entrelazan. Este es un poco un mapa de cómo me han funcionado mis cartografías. La escritura ha sido parte fundamental de ellas y esta libreta también ha sido muy importante. A mí me gustaría aconsejarles que si se encuentran de pronto sin saber cómo seguir en sus procesos, escribir es una gran herramienta. Y no necesariamente como lo habían mencionado antes, ¿no? No tenemos que escribir bien. Basta con que podamos bajar todas las cosas que te queremos decir y que estamos pensando para que nuestra escritura se torne en algo sincero que nos ayude después. Podemos escribir desde cuentos, desde mapas, desde historias, tal vez las cosas que escuchamos en lugares como este espacio o en otros lugares que también habitemos. A mí, el primer paso de esta búsqueda de los mapas me llevó a la escritura como herramienta para mis pensamientos, hasta llegar al campo de las afecciones, donde me encontré rastreando mis territorios para intentar ordenarlos y darles sentido. Tres preguntas que siempre me han ayudado como para seguir este proceso han sido tal vez empezar a definir un tema con el que voy a trabajar. Y ese tema lo consigo a partir de los detonantes que tengo y preguntándole a esos detonantes qué quieren de mí, para qué y cómo voy a lograr hacer algo con ellos o trabajar con ellos. Entonces, en estas preguntas también entran las motivaciones, la importancia de lo que estás haciendo y la investigación. Yo podría decirles que para mí las motivaciones han sido la parte fundamental porque cuando crees que tu proyecto o lo que haces no está con nadie o no te sientes acompañado en el camino, regresar a leerte y regresar a leer esas motivaciones de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, te da mucha fuerza. Parte de eso también es el título de la ponencia, como mapas para volver. Volver a leernos nos da fuerza y nos va a acompañar en todo nuestro proceso. Y eso es algo que te apapacha muchísimo cuando estás enloqueciendo solo pensando en tus haceres artísticos. La escritura se convierte en un dispositivo de escucha. Permite registrar lo que el cuerpo, el diálogo y el territorio activan. Funciona como puente entre la memoria ancestral y pensamientos contemporáneos.
Escribo para no fijar el sentido, sino para seguir desplazando. Propongo de pensar en los detonantes artísticos como eventos relacionales, momentos que activan una práctica sin anunciarse necesariamente como instantes excepcionales o visibles. No siempre se manifiestan de forma espectacular, ni se reconocen de inmediato. Muchas veces operan en lo mínimo, en lo cotidiano, en lo afectivo o incluso en el silencio. Los detonantes no son objetos ni ideas cerradas, sino activaciones que emergen en el contacto con otros, en la fricción entre experiencias, memorias y territorios compartidos. Desde esta perspectiva, el impulso creativo no se origina únicamente en una decisión individual, sino en una red de relaciones que lo posibilita. Situar estos detonantes en una cartografía implica reconocer su carácter disperso, móvil y no lineal. Al mapearlos, no busco fijarlos como puntos estables, sino ubicarlos como zonas de intensidad, cruces, recorridos o capas que se superponen. La cartografía permite visualizar cómo eventos relacionales se conectan entre sí, cómo se repiten, se desplazan o se transforman a lo largo del proceso creativo. De este modo, el mapa se convierte en un espacio donde los detonantes pueden ser pensados en relación, siendo visible una geografía sensible del proceso creativo que no podría ser contenida en un relato lineal. Parte de mi investigación artística y del proceso que yo sigo y en el trabajo que yo hago, es muy importante estos detonantes que yo he ido rastreando, como mi familia, mi origen, mi identidad, mis mujeres, la comunidad y el territorio. Y esto me ha llevado a tener también un conflicto un poco teniendo una formación de una escuela, de una academia y una institución, a saber cómo investigar. Porque ya que tenemos nuestros escritos, nuestras preguntas y estamos buscando respuestas, muchas veces nos dicen que hay que leer, ¿no? Hay que leer a quiénes, a pensadores occidentales o a quiénes vamos a leer. Yo en ese proceso me encontré con un muro en el que tuve que explorar otros lugares y me di cuenta que la investigación no es solo eso. La investigación no solo debe basarse en la academia. Hacer investigación también cuenta como la vez que fui por primera vez a buscarme al pueblo de mis abuelos. Eso también es investigación. Quedarme horas sentada frente a una montaña que creía que me hablaba también fue parte de mi investigación. Conocer a mi tío abuelo por primera vez a mis 22 años también fue investigación. Escribir todos esos relatos, pedirle a mis mejores amigas que me contaran la historia de sus abuelas también fue investigación. Escucharlas, escuchar a mi familia, escuchar a mi mamá, escuchar a los abuelos que nos comparten tanta sabiduría, ellos también son una fuente de información tan válida que podemos citar en tesis y escritos académicos. A mí me da un poco de miedo también pensar en eso, ¿no? Como a la hora de escribir algún artículo o el proyecto escrito o todo esto que te piden a tus referencias, ¿cómo iba yo a meter allí pues estuve 5 horas hablando con mi mamá, ¿no? Pero la verdad que descubrí que eso es bastante válido. Tal vez esas 5 horas hablando con mi mamá me sirvieron muchísimo más que leerme un libro de historia del arte. O que intentar encontrarme en palabras de alguien que tal vez no eran parte cercana de mi contexto y que por eso no podía encontrarme en estos lugares, porque mi contexto es esto, mi contexto es Oaxaca, mi contexto es la comunalidad, mi contexto es Tlahuitoltepec, mi contexto es mi familia habitando la ciudad de Oaxaca. Entonces, valorar estos saberes también es algo importante y me gustaría también que quienes trabajan tal vez un poco por la misma línea se sientan súper valorados y acompañados porque no están soles. Y estos saberes y estas inquietudes que tienen también son muy valiosas. Y las palabras que les comparten demás personas, sus familias, sus ancestros, es una fuente de conocimiento increíble y da para muchísimo. Es aquí donde hablo del conocimiento como experiencia situada.
la comunidad y los abuelos como el archivo vivo. Cuando pensamos en conocimiento e investigación solemos asociarlo de manera inmediata con la academia, con los marcos teóricos. Sin embargo, la práctica artística, y particularmente la práctica artística situada, nos obliga a ampliar esa noción y a preguntarnos desde dónde se produce realmente el conocimiento que activa nuestros procesos creativos. Desde esta perspectiva, la comunidad deja de ser un objeto de estudio y se conoce como sujeto productor de conocimiento. Antes de escribir mapas, aprendí a escuchar territorios narrados. Este modo de investigar se convirtió también en un posicionamiento ético y metodológico. Caminar, escuchar y encontrarse con otros implicó reconocer que los detonantes de mi práctica artística no surgen únicamente en una reflexión individual, sino de un entramado colectivo de territorios, memorias y relaciones. La creación aparece entonces como una forma de diálogo con esas experiencias compartidas, donde el proceso creativo se activa a partir del encuentro, la deriva y la escucha. Estas cartografías me llevaron a desarrollar un proyecto muy importante para mí, que nace con tal cual la cartografía, el mapa de nosotras mis mujeres. Una cartografía desde el amor hacia mi madre y mi abuela, los hilos que compartimos y nos unen, el corazón inmenso de la abuela, las manos que abrazan de mamá y mis pies que caminan buscando. Y cada vez que yo quería avanzar en este proyecto, regresaba a leer el principio, regresaba a reencontrarme con lo que me había hecho empezar esto. Y así llegó Hogar de Nubes, una instalación textil que surge de las historias que mis abuelos me contaban de Tlahuitoltepec. Esta instalación tiene parte también audio y poesía de una poeta yuca que se llama Rosario Patricio, que me acompañó en este proceso y se sumó a esta instalación. Y en esta práctica que nace desde lo individual y mi deseo de querer conectar con mi madre y mi abuela, y después llega a la montaña a cobijarme, por último llega el trabajo desde lo colectivo y con la comunidad, que fue parte de mi último proyecto, que se llamó Despertar en Comunidad. Una escultura desde la filosofía Huejencajen Ayuk, donde reconocí que el arte también puede venir desde la comunidad. En esta pieza participaron 200 personas que se sumaron a mi causa y me acompañaron por meses para la creación de sí una escultura que tiene un sentido de ser y una representación, pero el camino que tuvimos por meses fue todo lo que esta escultura pudo haber logrado. Conocí muchísima gente, me acompañaron, platicamos, echamos el chisme, hablamos del arte, hablamos de hacer tamales, hablamos de los elotes, hablamos de la cocina, del maíz. Y fue un proceso que se tornó muchísimo más importante que tal vez una escultura de 3 metros, ¿no? Y que culminó con una exposición en el espacio público, porque volviendo a que el arte también puede venir desde la comunidad, el arte también se puede compartir para todos, así sea para una persona que va corriendo al trabajo y pasa y la ve 2 segundos, con eso cumplió su objetivo y su meta. Entonces, yo los invito a que intenten encontrarse en palabras, en la escritura, cuando piensen que está difícil la cosa para crear, porque pues, los bloqueos también son fuertes, ¿no? Y las cartografías también pueden ser una herramienta muy valiosa para situarnos y para crear desde ahí. Eso sería todo. Gracias. ¿Cuál es el micrófono? Son flores hechas con totomos. Entonces, cada persona hacía una flor y se iba sumando a la escultura.
Sí, ahorita no, pero sí lo hay. Eh, en la inauguración, en vez de tener como un corte de listón y algo más como pues, el mundo del arte, nuestra inauguración fue una fiesta para nuestra escultura. Entonces la escultura estaba diseñada para poder cargarse por un marmotero y hacerla girar tal cual como marmota. Entonces todos veíamos nuestras flores volar, mientras había música, había dulces, había baile, y pues compartimos este momento. Listo, pues muchas gracias. Con esto cerramos cuarto día de ciencias. Muchas gracias por participar. Citas, al taller de mayo pues estamos en el espacio, a la computadora que se puede que vamos a hacer este congreso. Perdón, bueno, no, no, no. Pero no, no, se queda y en la calle de Perón, hoy es la hace pero no sabe y en marzo continúa el nivel María Torres y abajo. Entonces estos empiezan a la 1 y luego y el que es la cantidad de